PPTV, la información especializada, siempre a tu alcance. Muy buenas tardes, estimados amigos. En primer lugar quiero dar mis agradecimientos al Instituto Pacífico, así como también a la revista Actualidad Penal, por la posibilidad que nos brindan con este soporte tecnológico para poder realizar este conversatorio. En la presente oportunidad estamos acá con dos distinguidos abogados, profesores, investigadores, con lo cual yo podría afirmar que es un lujo para este conversatorio la presencia, por un lado, de mi apreciado amigo el doctor César Azabache Caracciolo, que es director del estudio Azabache Caracciolo Abogados. El doctor César Azabache ha sido también procurador anticorrupción, es maestro universitario, ha hecho una serie de publicaciones, y a mi lado derecho está otro gran apreciado amigo, el doctor José Luis Castillo Alba, que es codirector de la revista Actualidad Penal y también es socio fundador del estudio Castillo Alba Abogados. Ambas personas son ampliamente reconocidas tanto a nivel nacional como internacional. Y en esa línea de lectura y de análisis, como ya habíamos anunciado en anteriores oportunidades, a través de la publicidad correspondiente, el presente conversatorio se va a desarrollar sobre un tema de mucha actualidad que está siendo objeto de un interés en los fueros correspondientes. Hay una serie de iniciativas en el Parlamento, los medios de comunicación están sumamente interesados, y además porque es un tema que de una u otra manera tiene una presencia histórica en el análisis, no solamente del desenvolvimiento de la política y de los partidos políticos en los últimos años, sino que también hay una profunda preocupación en cuanto a la fuente y el financiamiento del dinero, de los capitales, de los fondos, con los cuales en los últimos años se ha venido financiando las campañas políticas en el Perú. Y sobre esa perspectiva, como también es de conocimiento público, hay personajes políticos que son objeto de una investigación por parte del Ministerio Público, específicamente sobre el origen del financiamiento de las campañas políticas, y esto ha sido una constante que en los últimos años de una u otra manera siempre ha estado presente en la historia partidaria y la historia política del Perú. Y en efecto, el análisis versa sobre qué tan correcto o lícito es la fuente del financiamiento del capital con los cuales se ha desarrollado las últimas campañas políticas en el Perú. Como todos sabemos, también en estos días hay un debate sumamente importante e interesante en el Parlamento, en el Congreso, respecto a una serie de iniciativas legislativas que han partido o que parten de la premisa sobre la necesidad de tipificar como delitos las actividades que están vinculadas a la fuente del financiamiento. Entonces, en esa línea de análisis, una vez desplegado el marco en el cual nosotros podemos intercambiar algunas ideas, la primera pregunta que te plantearía a ti, César, es ¿por qué es importante la fiscalización de los fondos que financian las campañas políticas? Bueno, gracias por la invitación, un placer estar con ustedes esta tarde. Bueno, tengo la impresión que para abordar este asunto hay que entender el sentido de una construcción que es curvas de tolerancia, ¿no? De muchas maneras, la justicia penal, las leyes penales se mueven en función a la manera en que dentro de las sociedades se ponen énfasis en la necesidad de castigar determinadas conductas que antes o permanecen invisibilizadas o son simplemente toleradas, ¿no? En 1890, por ejemplo, habría sido imposible que a alguien se le ocurra que la desaparición forzada o la tortura necesitaban un delito autónomo. El lavado de activos en nuestra legislación ha entrado, por ejemplo, en el catálogo de delitos solo en 1992, ¿verdad?
Bueno, la cuestión sobre el financiamiento de los partidos políticos, si bien entra en la legislación europea a mediados de los 70 en Italia, ha agarrado un impulso muy intenso en los últimos 20 años, siempre de la mano de escándalos vinculados a relaciones percibidas como inapropiadas entre empresas privadas y campañas políticas, ¿no? Los casos de España, Italia, también Italia, pero Francia, Alemania, últimamente Colombia, Chile, Brasil, que son los que están de alguna manera ya dentro de la línea de criminalizar esos asuntos, muestran eso. Hay una relación entre los escándalos, el replanteamiento de las reglas que deben operar en estos sectores y la definición de estructuras legales que, por cierto, no están todavía asentadas al modo de reglas muy claras o ya definidas. Es una especie de movimiento en el que estamos inmersos que está expresando un desplazamiento en la curva de nuestras tolerancias sociales. De alguna manera, el sentido de este movimiento supone que ya no queremos permitir como comunidades que esta manera informal de tratar el dinero en relación con la política se mantenga en su exacta ubicación. Sin embargo, creo, Luis, que hay que diferenciar las escenas en las que se gatillan estas discusiones de los efectos prácticos que los cambios en la ley o en las leyes pueden producir. Si bien estos escándalos se producen en cuadros que están marcados por asuntos sobre lavado de activos y corrupción, las reglas legales propuestas para discutir los casos sobre financiamiento ilegal de campañas no contienen exactamente nuevas sanciones a casos de lavado o nuevas sanciones a casos de corrupción. De alguna manera, el mensaje, estoy de alguna manera parafraseando también las razones del proyecto de Marisa Glave en adelante hasta el dictamen de la Comisión de Constitución, que está todavía en debates en el Congreso. De alguna manera el discurso es este, ¿no? Estas crisis ponen en evidencia que usar las reglas de lavado de activos para este tipo de casos puede ser sumamente complejo. Y el estándar de evidencias que se necesita para poder cuadrar un caso de lavado de activos supone esfuerzos que no siempre es posible realizar. Y supone además la solución de una serie de debates que están pendientes en nuestro medio. En consecuencia, puede ser más útil, y uso la palabra útil en todo su sentido, adelantar la línea de defensa y percibir que hay ciertas situaciones de infracción de deberes explícitos que pueden ser sancionadas, no por cierto con el rigor que corresponde a los casos de lavado de activos, y que pueden cerrar las compuertas por las que el dinero ilegal eventualmente puede ingresar a las campañas. Entonces, para decirlo en un resumen, se está moviendo la línea de lo que queremos tolerar como socialmente apropiado en materia de la relación entre dinero y política. Se está moviendo en una dirección que no intenta reemplazar o resolver los problemas del dinero específicamente ilegal en campañas políticas, pero que sí quiere fijar los puntos de deberes claros que deberían reducir la permeabilidad del sistema a que el dinero circule con ocasión de campañas políticas de manera incontrolada e incluso clandestina. Por eso creo que es importante. No podemos esperar, desde mi punto de vista, a tener casos completos de lavado para empezar a regularizar los flujos de dinero en este sector. Gracias. Tu opinión, por favor, José Luis. Yo creo que el fundamento material para la incriminación del delito de financiamiento ilegal de campañas políticas es la preservación de la democracia, en orden a la limpieza de la promoción e ingreso de los fondos a campañas políticas, como también el acceso a igualdad de oportunidades de los actores políticos. Resulta absolutamente incorrecto pensar que una democracia se va a sostener cuando un actor político tiene propuestas, tiene planteamientos, recibe unos fondos estatales, pero de pronto viene un partido, una agrupación que tiene 30 millones de dólares para pagar publicistas, campañas en medios de comunicación y prácticamente empañar y aniquilar a quien tiene las mejores propuestas. Definitivamente el dinero no solamente mueve el mundo, sino que puede distorsionar los mensajes democráticos y de la democracia. Si queremos preservar la democracia, tenemos que regular necesariamente desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista penal,
el ingreso del dinero a las campañas políticas. O sea, ¿por qué debemos sancionar el delito, que ojalá se dé, de financiamiento ilegal de partidos políticos? Para preservar nuestra democracia endeble de las fuentes económicas de financiamiento. ¿Cómo regular y qué castigar? Yo creo que las dos preguntas son centrales. ¿Qué conducta debemos sancionar en el nuevo delito innecesario de financiamiento ilegal de partidos políticos y a quienes hacemos responsables? O sea, ¿qué vamos a sancionar? Vamos a sancionar simplemente el financiamiento ilegal. ¿Qué entendemos por ilegal? La no declaración de fondos, la no comunicación oportuna a la OMPE o a los organismos de control de los ingresos de campaña, de dinerarios a las campañas políticas. Vamos a sancionar penalmente a quienes, por ejemplo, rebasen un límite. Yo creo que esa es una pregunta central, y es una pregunta central que en lo personal no he escuchado que se debata sobre esos temas. ¿Qué conductas vamos a sancionar? Yo no creo que el problema sea la incriminación o no del financiamiento de partidos políticos. De hecho, que se tiene que sancionar, pero ¿cuál es el objeto de la prohibición? ¿Qué conductas sancionamos? Y lo segundo, por ejemplo, ¿a quiénes hacemos responsables? Oiga, si usted me dice que va a ser responsable a un tesorero de una campaña política, yo me persigno y digo, es un escándalo. O sea, al hombre de paja, al tipo incondicional, a la persona tal vez inexperta, que no declara, ¿lo vamos a sancionar? No, eso es un tema de aliento a la impunidad. Si vamos a sancionar a los tesoreros, a los representantes legales, pues no hay que crear una figura de ese tipo. Yo creo que debemos sancionar primero a los organismos de dirección de los partidos políticos, porque no me digan que los candidatos a la presidencia, a las gobernaciones regionales, a las alcaldías se van a poner de espalda respecto al ingreso de las campañas, y vamos a sancionar al tonto útil que no declara o que ejecuta una decisión de un órgano de dirección. O sea, yo en lo personal considero que las dos preguntas que están pendientes de responder es ¿qué sancionamos y a quién perseguimos? Un poco recogiendo las inquietudes que has expuesto, José Luis, el problema no va exclusivamente frente a la posibilidad de incorporar dentro del Código Penal este nuevo delito, ¿no?, del financiamiento de las campañas políticas en términos de su origen ilícito. Hay un contexto administrativo muy importante cuando tú hablas de a quién responsabilizamos, porque claro, los partidos políticos son personas jurídicas, pero cuando analizamos la ley o la legislación en materia de prevención del lavado de activos, están los denominados sujetos obligados a informar a la Unidad de Inteligencia Financiera, que además el decreto legislativo 1106 incorpora dos tipos penales distintos, que es la omisión de comunicación y el retardo de la comunicación, que son figuras autónomas que están calificadas como delitos en el decreto legislativo 1106. Entonces, así como se propone la posibilidad de incorporar estos hechos dentro del Código Penal, también requeriría una reformulación de la legislación administrativa, por ejemplo, para que los partidos políticos sean sujetos obligados a informar en igualdad de condiciones como son otros sujetos obligados, y en todo caso... Y si no informan, implementar sanciones. Claro, el tesorero del partido político o el secretario del partido político podría convertirse en el oficial de cumplimiento para poder hacer algún tipo de analogía y de esa forma, digamos, purificar un poco las fuentes de financiamiento. Pero también recogiendo un poco lo que decía hace unos instantes César, estas nuevas iniciativas lo que persiguen es cerrar un poco las compuertas, digamos, a un tema que posiblemente no solo es un problema acá en el Perú, sino en otros países. Pero yo quería ir un poco más al fondo, en el sentido de que hasta qué punto la falta de transparencia y de claridad en cuanto a las fuentes de financiamiento es una puerta de entrada a un problema más grande, que es el problema de la corrupción.
porque la corrupción en los últimos años ha adquirido una dimensión inédita en el Perú. Tanto es así que los últimos 3 o 4 exmandatarios, de una u otra manera, están vinculados a temas de lavado de activos, a temas de corrupción, y esto es una cadena vinculada que parte desde el hecho mismo de cómo se financia la fuente de las campañas políticas, en el sentido de que quien aporta dinero a las campañas políticas, en algunos casos, no en todos, lo hace con fines eminentemente de una respuesta a la iniciativa. Entonces ahí estamos dando el inicio a una cadena concatenada de circunstancias que además tiene otros correlatos, en el sentido de que, si bien es cierto, la reelección presidencial está constitucionalmente prohibida en el Perú, pero sucede de que alguna de las correas de transmisión de la interpretación de este problema va por otras fuentes. Por ejemplo, la reelección parlamentaria, el rol fiscalizador que tiene el Parlamento en temas de corrupción, porque al final de cuentas están también las comisiones investigadoras, que son focos de una permanente atracción e interés mediático y político, que están correlacionados a todos estos aspectos que estamos de una u otra manera tratando, digamos, de analizarlos, no tanto en un sentido individual, sino cómo se concatenan estas circunstancias, al final de cuentas terminan en un aumento de la corrupción. ¿Tú qué opinas? Lo que ocurre es que la política es un mercado plagado de distorsiones, ¿no? O sea, en teoría, los mercados funcionan estabilizando la relación entre precios y productos o servicios. Y la ecuación es simple porque hay un consumidor que recibe algo a cambio de su dinero. Entonces, en situación de competencia perfecta, es más o menos fácil que el mercado se racionalice a sí mismo. Lo estoy diciendo con una generalidad que corresponde al hecho de que no ese es el tema al que vamos a entrar. La política, en cambio, digo, es un mercado distorsionado porque, de un lado, consume dinero en cantidades que no corresponden a una contraprestación entregada a quien aporta ese dinero. ¿De acuerdo? Los esquemas de financiamiento público de la política son recientes. Solo hace poco tiempo en México se ha prohibido que los particulares financien campañas en televisión, no lo financia solo el Estado, igual en Colombia, pero estas son reglas recientes. La política se ha financiado de fondos privados desde que la República existe y se ha financiado en condiciones no reguladas. Hay un viejo adagio que sostiene que los partidos políticos tienen una función constitucional predeterminada basada en su autonomía y que por tanto las reglas del Estado no deben ingresar los partidos políticos, pero bajo esa cobertura de secrecidad, lo que en realidad ha ocurrido es que hemos consolidado esquemas de mecenazgo indirecto no controlados. Entonces, la gran ecuación que hay que resolver es cómo convertir en razonable la circulación de dinero en escenarios cerrados que forman un mercado perverso que se alimenta de donaciones no controladas. ¿De acuerdo? Ahora, un mercado de absorción de consumo además invisible. Sabemos que los partidos necesitan marketing, por ejemplo, que es la razón por la que han comenzado todas estas discusiones. Sabemos que consumen spots televisivos, que es lo que se puede medir. Sabemos que necesitan letreros, que se pueden contar. Pero nadie se ha dado cuenta que los políticos también necesitan vivir. Y por lo menos, por lo pronto, tienen que tener sueldos. Que tienen familias, pueden tener aspiraciones, y eventualmente pueden tener ambiciones. De modo que hay todo un escenario prohibido en nuestra visión, oculto, en el que lo que enfrentamos es el riesgo de tolerar la generación de fortunas personales clandestinas. Primera cuestión que hay que mirar entonces en esto que citas como la casi innegable relación entre corrupción y financiamiento es que tenemos un mercado de componentes invisibles. ¿Alguien sabe cuánto gana un político profesional en el Perú? ¿De qué suponemos que vive un político profesional? ¿Y está mal que un político profesional sea eso y viva solo de la política? Entonces, ¿por qué no puede tributar sobre ingresos fijos declarados? Pero no lo hacen. ¿Alguien sabe cuánto ganan los jefes de partidos políticos aquí? Bien, ¿y dónde sale ese dinero? Capítulo 2. Estamos en un país en el que circulan cantidades no medidas de dinero clandestino. Bien, si el dinero clandestino existe, es porque tiene que tener mercados que demanden su consumo. ¿Alguien ha medido cuánto se usa en invasiones informales en las áreas periféricas de Lima? ¿Con qué se contrata matones para proteger tierras? Bien, ese es el mismo dinero que se utiliza para pagar sobornos. Y como el crimen siempre es más inteligente que el Estado, pues entonces la mejor manera de pagar sobornos es pagarlos antes que un funcionario público sea un funcionario público,
pararlos en una plaza que no sea aquella en la que va a estar asentada su competencia y, de ser posible, debería de pagarlos cuando ya dejó la función pública. Si asumimos como hipótesis, y no lo podemos medir, eso lo hace terrible, que el dinero que se utiliza para la corrupción es siempre dinero lavado, es siempre dinero clandestino, porque tiene que ser dinero no rastreado, pues resulta que cada sol vale ¿cuánto? ¿35 centavos? Si cada sol vale la tercera parte, entonces se vuelve eficiente apostar a todos los candidatos de la política posible. Entonces, tenemos de un lado un mercado irracional, que no tiene correlatos claros entre productos y precios, que demanda dinero, que tiene necesidades que están invisibilizadas y dinero clandestino flotando en el ambiente. Tiene la posición perfecta para convertir la política en un mercado de consumo de dinero negro. Y tienes además discusiones no resueltas en nuestro medio sobre cuáles son los requerimientos o los requisitos para poder formar casos legales eficientes y rápidos que atajen la circulación de dinero clandestino. Única opción posible, trasladar las prohibiciones un metro antes de aquel en el que podemos probar que este dólar en concreto proviene del narcotráfico o del tráfico de madera o de la pornografía infantil o de la trata de personas. ¿Qué cosas están haciendo entonces los proyectos? Repito, desde Marisa Glave hasta el último que ha votado la Comisión de Constitución y que todavía está en revisión. En primer lugar, criminalizar las violaciones a los topes que están en la ley electoral, artículos 30 y 31, sobre donaciones máximas a recibir. ¿Qué más se está haciendo? Criminalizar la recepción de fondos de fuente prohibida, personas jurídicas, potencias extranjeras, etc. ¿Qué más se está haciendo? Está creando reglas especiales sobre la omisión de registro o la omisión de presentación de informes. ¿Cuál es la gran discusión? Como José Luis en efecto ha adelantado con precisión, la delimitación de la lista de autores posibles. Pues claro, es más o menos evidente que si creamos un delito vinculado a la reiterada omisión de presentar informe, pues el sujeto solo puede ser aquel que está obligado a presentar el informe. Si creamos un delito que tiene que ver con la omisión de registro en datos contables de donaciones percibidas, pues el sujeto solo puede ser el obligado a hacer el registro. Pero si empezamos a trabajar con violaciones a los topes de recepción de dinero, pues el autor puede ser cualquiera, ¿correcto? Porque cualquiera, en función a su propia capacidad de influencia sobre la organización, puede alterar los flujos de dinero que se organizan alrededor de ella, ¿no? Sin embargo, sigue siendo importante en ese marco diferenciar lo que ocurre cuando una organización política viola las reglas vinculadas a la circulación de dinero dentro y lo que ocurre cuando una mafia decide comprar fidelidades por encima de la organización y sin pasar por sus canales, ¿no? Porque los casos más graves jamás van a aparecer reflejados en la contabilidad de un partido político. Sí, yo quisiera escuchar tu opinión, José Luis, sobre el particular. Pues de manera muy concreta, ¿no? Yo creo que la creación de un delito nuevo en nuestro Código Penal, acá en América Latina tenemos una tendencia a castigar y a perseguir sobre el financiamiento de partidos políticos, es una medida absolutamente incompleta, inidónea y estéril si nosotros no regulamos de manera complementaria a la creación de ese delito un órgano administrativo, penal, de supervisión del ingreso del dinero a campañas políticas. Me explico. Yo no puedo crear un delito y no crear un órgano autónomo, técnicamente fuerte, que controle a las agrupaciones políticas de connotación regional, nacional o local. ¿En qué sentido? Oiga, nosotros como peruanos no hemos escuchado en una sola ocasión que, por ejemplo, la OMPE o un órgano técnico haga un recuento de cuántos spots publicitarios tiene una agrupación política de cualquier alcance, nacional, local o regional, en un canal de televisión. No hemos tenido un registro preciso, ni siquiera en términos estadísticos de las empresas de imagen, de cuántas veces un candidato ha aparecido, ya sea en horario estelar o en horario pues, de señal pobre, en un canal de televisión, en la radio o en los periódicos. Es que yo no me imagino que seamos un país tan tercermundista de discutir la creación de una figura penal, de un nuevo delito, sin complementar medidas de investigación y de identificación de gastos de campaña de manera eficaz. Concretamente, ¿qué debemos hacer?
debemos tener órganos de vigilancia y de supervisión de campañas políticas, porque si no, mi querido César, mi querido Luis, vamos a darnos a la bandera. Va a ser una burla. Va a ser una burla. O sea, tiene que haber un registro de cuánto materialmente se gaste en las campañas. ¿Cuánto vale un mitin? ¿Cuánto vale organizar una movilización de 20.000 personas que llevan 10, 100 vehículos de capacidad de 50 o 60 personas? Discúlpenme, los peruanos tenemos un déficit de racionalidad. Y tenemos un déficit de racionalidad porque creemos que la solución es, hay que crear esta figura penal. No, por favor, sentido común, seamos prácticos. ¿Cómo investigamos? ¿Cómo identificamos? ¿Cómo ubicamos cuánto realmente gasta un candidato? ¿Es posible saberlo? Claro que sí. Para mí, más importante en la creación del delito de financiamiento ilegal de campañas políticas es saber cuánto ganan los candidatos, porque si no cuánto gastan los candidatos, cuánto invierten, porque si no sabemos cuánto invierten, nunca vamos a saber si hay financiamiento ilegal o no, salvo que alguien me diga que estoy equivocado. Vamos a una pausa, estimados amigos, y continuamos. La mejor revista para jueces, fiscales y abogados. Dirigida por especialistas del más alto nivel. Un nuevo concepto en información. Lo lees y lo escuchas. Esto y mucho más. Suscríbete ahora. Continuando un poco lo que habías mencionado, José Luis, en el sentido de fortalecer el rol fiscalizador administrativo, que además eventualmente podría servir de un sustrato técnico si esto realmente se convirtiera en una investigación de carácter penal, porque en las condiciones actuales muchas de estas investigaciones sobre financiamiento de las campañas políticas un poco como que divagan en una nebulosa a los efectos de poder captar algún tipo de información que pueda consolidar un proyecto punitivo por parte del Ministerio Público. Pero claro, el tema administrativo es fundamental, porque además hay toda una legislación administrativa preventiva a la que yo he hecho referencia hace unos instantes. Y en ese análisis la OMPE debería cumplir un rol hegemónico para los efectos de poder controlar y fiscalizar la fuente de financiamiento, porque negar la presencia del financiamiento en las campañas políticas es un imposible. O sea, no podría haber políticas si es que no hay financiamiento. El tema, claro, va por el lado en el sentido de la ilicitud de los fondos que sirven para el financiamiento, pero el control en general debería ser un control de carácter administrativo para los fines de que quede absolutamente justificada o justificado cualquier fuente de financiamiento que se realiza en la campaña política. Y en esa línea de análisis, en todo caso, la posibilidad de incorporar esto como delito se convertiría en una herramienta complementaria a una labor fundamentalmente de carácter preventivo más que de naturaleza represiva, ¿no? En esa línea de análisis. No, pero completamente. Es que el financiamiento ilegal de campañas políticas, desde mi particular y humilde punto de vista, no tiene que ver solo con el ingreso del dinero a las campañas políticas de alcance regional, nacional o local, sino en el control de gastos, que se entiende que solamente va a ingresar, va a poder controlar no lo que ingresa, sino lo que se gasta, ¿sí? Yo, por ejemplo, creo que en América Latina, y el Perú es un buen ejemplo de ello, que una forma de ser millonario es crear una agrupación política y con el solo hecho de postular a determinadas elecciones, el hecho que tú cobres cupos a cada candidato te genera un nivel
de riqueza y de empoderamiento financiero histórico. Yo no creo que el negocio sea ser presidente, les soy muy franco. El negocio es crear una agrupación política que tenga algún tipo de competitividad electoral. Y por supuesto, si nosotros no controlamos la elección de los postulantes, por ejemplo, al Congreso de la República en cualquier agrupación política, no fiscalizamos cuáles son las condiciones de ingreso, pues todo el Perú sabe. Digo, por lo menos mi querido César, mi querido Lucho, nadie puede negar que hay cupos que se cobran a determinados postulantes por votos preferenciales o por estar primeros en la lista. Y ese es dinero negro. Y digo dinero negro para distinguirlo del dinero delictivo, porque simplemente no se declara. ¿Cuánto ganan los jefes de los partidos políticos? ¿Cuánto ganan las agrupaciones políticas con ingresos no declarados? ¿A dónde va a parar? Es que yo creo que tiene que haber una fiscalización de los gastos como también de los diversos ingresos. O sea, creo que la regulación administrativa es central. Sí. Y sin regulación administrativa, la ley penal va a fracasar. Yo tengo un matiz. Sí creo, con José Luis le doy toda la razón, que si no organizamos un sistema que sea capaz de producir consecuencias prácticas, mandamos un mensaje institucionalmente regresivo, ¿no? Porque lanzada una prohibición, inútil, peor que inútil aún, lanzada una prohibición sin efectos prácticos, lo que alentamos es la multiplicación de infracciones. Tengo la misma intuición que tú en punto a que al modo en que está decoroso el sistema, pues ofrece una oportunidad perversa horrenda, ¿no? Porque esa porosidad revela, sí, la posibilidad de captar dinero sin destino final. Pues claro, en un sistema de baja institucionalidad de partidos, pues no hay contrafuertes que regulen la finalidad. El problema es que no lo podemos medir. Y aquí hay una cuestión de la que tenemos que hacernos cargo. Vamos a entrar a esta línea de prohibiciones sin mediciones de referencia. Eso no es bueno, pero no entrar sería todavía peor. Entonces creo que tenemos que entrar. No comparto, sí, el mayor matiz que pones a la intervención sobre la prohibición. Yo creo que es un matiz equilibrado. Necesitamos prohibiciones para poder entrar de manera ordenada, ¿de acuerdo? Y ese entrar de manera ordenada tiene que significar, sí, capacidad investigativa a dos niveles. Uno es el efecto administrativo, o sea, hay una parte de esto en la que la fiscalización no puede ser del Ministerio Público, ¿verdad? O sea, desórdenes como violaciones de topes en 2 soles o en 3 soles o en 10 soles, tiene que ser una cuestión que se arregle administrativamente. Tiene que haber válvula de salida, ¿verdad? Si hay prohibiciones que afectan la recepción de fondos de determinada entidad y los fondos son minúsculos, pues tiene que haber cosas como la habilitación de reglas de negociación, oportunidad, colaboración y lo que sea, para no cargar a los tribunales innecesariamente. Eso también tiene que estar. Sin embargo, tenemos que terminar de entender que de lo que estamos hablando es de delitos que se cometen a través de la circulación de fondos en un mercado. En consecuencia, son delitos de tráfico. Exactamente lo mismo meter dinero ilegal en una campaña política que meterlo al mercado de la economía informal, meterlo en el narcotráfico o meterlo en el sicariato. En consecuencia, los patrones de investigación que usemos tienen que ser patrones de observación en tiempo real. O sea, tenemos que empezar a notar que necesitamos también acá agentes encubiertos, remesas controladas, interceptaciones de teléfonos, monitoreo y seguimiento, y tal vez por eso la señal política más fuerte tendrá que estar en que nuestro sistema acepte que en materia electoral no puede haber secreto bancario ni reserva tributaria. De quien quiere entrar en la política tiene que saber que va a ser ejecutado hasta sus últimas consecuencias, y el sistema tiene que empezar a mirar eso, porque de lo contrario, en efecto, vamos a tener prohibiciones sin válvulas de control. Acabo de venir de una reunión de la Comisión Anticorrupción, de la Comisión Nacional Anticorrupción, en la que, por ejemplo, el encargado de la Oficina de Fiscalización en México contaba que ellos operan, además de con patrones de análisis de riesgo en función al nivel de cada partido y su capacidad de cooptación, con 800 fiscalizadores que tienen sueltos en México para campañas electorales, observando, por ejemplo, qué mítines hay, cuántos cantantes suben al escenario, qué tipo de luces están usando, cuántos vehículos han llegado con personas, para después cuadrar eso con los reportes y poder hacer un cruce tipo auditoría forense, claro, ¿no es cierto? No un cruce sobre la cuenta que me da el otro, sino un cruce con observación en tiempo real. ¿Cuánto cuesta? Y ahí, por ejemplo, está cuánto costó, ¿no? Y de dónde lo sacaste. Y ahí, por ejemplo, también está otra propuesta que
lanzamos hace más o menos 2 años y también Carlos Caro está reproduciendo ya, que es la de introducir en el sistema político oficiales de cumplimiento. No ejecutivos del propio partido, no el tesorero, no el contador del partido, que tienen subordinación y vinculación, sino oficiales de cumplimiento en forma. Y empezar a estudiar, por ejemplo, la posibilidad de que los oficiales de cumplimiento sean remunerados por el Estado, no por los partidos políticos. Romper la vinculación. Por ahí creo que podemos empezar a aterrizar. Si me ves, tengo un par de matices. Yo creo que quien participe en política no deja de ser ciudadano y no deja de tener derechos fundamentales. Pedirle a un político que como condición para participar en los debates públicos, en el sistema de elección, renuncia a su sujeto bancario, a su reserva tributaria, me parece, desde el punto de vista de los derechos humanos, impracticable. O sea, ahí no hay derechos humanos al sujeto bancario. No, derecho a la intimidad. César, Esos no son derechos humanos. A ver, mi querido César, o sea, ¿qué? ¿Derogamos la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana sobre intimidad? No, eso no es intimidad. No, es que eso no está en ninguna de esas. Discúlpame, mi querido amigo, es que eso no puede estar sujeto a debate. Se puede ser sujeto a debate. No, lo está haciendo, de hecho. Pero te lo estoy poniendo en debate. El debate pues no es entre tú y yo. El tema es que tenemos que fijar determinados. Aquí estamos tú y yo. Ustedes están materializando físicamente el debate. No. Es que yo soy un humilde participante de este conversatorio. Pero a ver, que alguien discuta que el secreto bancario o el secreto a la reserva tributaria no forma parte del derecho a la intimidad. Yo lo discuto. No, pues, no lo creo. Discúlpame, hermano. Bueno, a ver, ya. Bueno. Pero digamos, si recurrimos a la legislación administrativa, de lo que significaría un sujeto obligado como partido político a informar, está de promedio la unidad de inteligencia financiera. Claro, también. En alguna medida es, de acuerdo a las últimas modificaciones, oiga, ha levantado el secreto en México. Pero de todas maneras. Pero por favor, a ver. Es que el control penal no puede estar alejado de la sistema y vigencia de derechos humanos. Esto no es un tema de derechos humanos. Ni siquiera vas a encontrar un fundamento de derechos humanos en el secreto bancario. Mi querido César, si usted insiste en desconocer los derechos humanos de los cuales usted ha defendido y ha sido un epígono, pues ya insisto que no tiene fundamento la vinculación que haces entre derechos humanos y secreto bancario ni reserva tributaria. Puedes revisar toda la bibliografía que existe en particular y no vas a encontrar un fundamento práctico. Desde el punto de vista de los derechos humanos, no estoy haciendo referencia a la bibliografía, estoy hablando de sentencias de la Corte Interamericana, Tribunal Constitucional. Pero digamos, centremos un poco lo otro tema, por ejemplo, que me parece, para matizar, ahí no hay discrepancia, hay matiz. Sí, ahí hay matiz. A mí me parece, por ejemplo, que primero hay que prohibir para que las intervenciones sean legítimas. De acuerdo contigo. Sí, o sea, yo no estoy diciendo interviene sin prohibiciones. Toda intervención sin prohibición o sin limitación es inconstitucional, ¿correcto? Entonces, ahí me parece sí un matiz necesario al planteamiento es ese. Un tema, por ejemplo, que me ha llamado poderosamente la atención, tú hablas, lo has dicho 3 veces, hay que medir determinadas cosas. Es que para mí el tema de medir es relativo, soy franco que no lo termino de entender, sino que hay que controlar. O sea, solamente si controlamos, creo que se pueden llevar mediciones pues con una cifra negra también necesaria, ¿no? Porque eso no lo vamos a negar, claro. Entonces, a mí me parece que lo que debemos tener es un sistema de control, de supervisión y de investigación eficaz. Porque si no hay un sistema de control, y creo que con un tema de razonabilidad, conociendo el nivel intelectual tuyo, Lucho, de César, pues es mejor no crear una figura que va a ser un canto en sirena, ¿sí? Yo creo que solamente creando un sistema de control y de supervisión de los ingresos y gastos materiales de las campañas políticas vamos a tener un tipo penal eficiente. Si no, pues evidentemente estamos creando un monumento a la impunidad, porque castigamos, discutimos, hablamos, pero nadie es sancionado. En eso estamos de acuerdo al 100%. O sea, la prohibición legal solo tiene sentido si al costado de un esfuerzo efectivo por construir un aparato de persecución que traduzca la prohibición en casos legales que puedan ser mostrados a todos. De lo contrario, sería regresivo. En eso estamos. Y por ejemplo, en el tema de supervisión, necesariamente tiene que ser un órgano independiente. Tal vez pertenezca a la OMPE, pero los funcionarios deben estar exentos de cualquier cargo dependiente del jefe, de organismos de contratación, por ejemplo, a plazo fijo. Tienen que ser funcionarios
dotados de autonomía y de independencia. Además hay un link imprescindible, no me dejarán fallar en esto, entre lo que podría ser una OMPE así reforzada con lo que puede ser la unidad de inteligencia financiera y lo que pueden ser las unidades de fiscalización tributaria. Porque también hay que tener en cuenta que lo que hablamos aquí no es de solo un tipo de delito, ¿verdad? O sea, eso no ocurre solo porque se violen los topes establecidos por la ley electoral o porque se reciba dinero de fuentes prohibidas. Eso puede combinar situaciones múltiples en las que de manera contingente puede haber lavado de activos, puede haber fraudes tributarios y además puede haber fraudes electorales, ¿no? Sí, una pregunta que creo que en alguna medida podría englobar todos los conceptos que se han vertido y tratar de confrontarnos con la realidad. ¿Qué opinión les merece en el análisis que hemos realizado, que estamos llevando a cabo, el tema de Odebrecht? El tema de Odebrecht para mí... En cuanto al financiamiento de las campañas políticas, me refiero. Para mí es un tema absolutamente discutible. No, discutible, pero ¿cuál es tu opinión, digamos? en donde tiene que analizarse caso por caso. Por ejemplo. Pero en línea general, como política criminal. Dos ejemplos para ilustrar que tiene que distinguirse de diversas situaciones. El hecho que Odebrecht, por ejemplo, haya hecho transferencias bancarias de su cuenta peruana a la Confiep por $200.000 o $300.000 me parece un aporte completamente lícito. ¿Por qué? Porque han recibido un pago, ha utilizado el bancario de la oficina de operaciones estructuradas. Es que según toda la información han sido pagadas por cuentas en el Perú y se ha expedido un recibo. Pero, en eso no hay discusión, el tema es de dónde proviene ese dinero. Es que ahí está el matiz. El segundo ejemplo, por ejemplo, las entregas clandestinas de dinero que deben diferenciarse de las entregas ilegales. No todo lo clandestino es ilegal. Un empresario puede sacar de su empresa o de su cuenta personal $100.000, $200.000 y darlo de manera oculta a una agrupación política o a un candidato. El hecho que, por ejemplo, se ha efectuado esta entrega de manera clandestina no quiere decir que sea por supuesto, estamos de acuerdo. Entonces, aún cuando provinieran de la oficina de operaciones estructuradas, a ver, el tema de las operaciones, el tema de la oficina de operaciones estructuradas tiene que ver con una caja negra y con dineros ilícitos que tienen diversa connotación penal: fraudes tributarios, fraude en la administración de personas jurídicas, corrupción, obras con sobrecosto, y en donde hay una serie de pluralidad de infracciones que lo reconocen. Yo en lo personal considero que el gran reto de la Fiscalía peruana, y entiendo yo en América Latina, no es limitarse únicamente a las declaraciones de Marcelo Odebrecht, de Barata, de Mameri, de Miglacio, que dicen que los fondos de la cuenta estructurada son de origen ilegal. Pues hay que ir un pasito más allá. ¿Cómo es que llegaban esos fondos allí? Para mí es indispensable que no el Perú, sino América Latina, sepa cómo se alimentó esa gran masa de dinero que se utilizó para pagar campañas políticas. Cuando se hubiera utilizado paraísos financieros, cuentas encriptadas, para mí es el gran reto. O sea, desde un punto de vista racional, yo me resisto a creer que directivos de una empresa digan lo que es legal o que digan lo que es ilegal. Ellos dicen, no, eso es fondo ilegal. Pues, ¿por qué saber? ¿No? Claro. A mí me parece, y no es un problema de la justicia peruana, es un problema de la justicia brasileña, que hay que ir un pasito más atrás, porque ese pasito más atrás encubre lo que nadie ha dicho. Hay delitos por medio, y esos delitos hasta ahora se mantienen en el espectro de la absoluta impunidad. Perfecto. En lo personal, considero que Odebrecht era una organización criminal, o si ustedes quieren, una empresa gigantesca con un departamento dedicado a una organización criminal. Pues evidentemente el Departamento de Operaciones Estructuradas era un brazo delictivo dentro de una empresa formal, porque se dedicaba a pagar diversos conceptos de financiamiento ilegal de partidos políticos, aportes a campaña, corrupción, etc. Y yo creo que no debemos ver el problema de Odebrecht en un nivel peruano ni brasileño, sino de América Latina. Y si en América Latina no logramos un aprendizaje, José Luis, pues vamos a fracasar. Motivaría un próximo conversatorio por la complejidad.
pero de todas maneras te Lo concedo... comentamos una vez en el 5, ¿de acuerdo? No, sí, Dejamos claro. una discusión abierta. Yo quisiera que tú, César, generaras, digamos, lo que se conoce como un alegato de cierre. Sí, claro, brevemente, yo creo que hay un tema por terminar de discutir como comunidad, ¿no? O sea, tenemos claro, creo que el debate de agosto-octubre del año pasado sobre el lavado de activos permitió fijarlo, que se lava activos cuando hay por lo menos una posibilidad de reconocer a un otro que los porta como alguien vinculado a actividades criminales. Entonces es una cuestión que podríamos llamar la cuestión sobre la norma de reconocimiento. ¿Cuántas cosas tienen que estar sobre la mesa para que yo que recibo dinero sea sancionado por haber omitido reconocerlo a este otro agente del evento como un sujeto portador de dinero ilegal? Ahí creo que nos falta un pleno casatorio más de la Suprema. Y yo creo que el problema de Odebrecht se resuelve solo si la Suprema nos dice cuáles son las condiciones de ese deber de reconocer a un otro como un criminal. Perfecto. Bueno, queridos amigos, yo creo que este conversatorio ha sido sumamente ilustrativo, fructífero. Cada uno podrá sacar sus propias conclusiones, pero de todas maneras yo quiero agradecer a ambos por su versatilidad, por su conocimiento del tema y porque además en alguna medida ambos son respetuosos de ciertos principios que de una u otra manera lo que persiguen es democratizar los procesos electorales en aras del beneficio de todos los peruanos. Y con esto creo que ponemos fin a este conversatorio. Muchas gracias por la presencia y estaremos en una próxima oportunidad. Gracias. Encantado.